Un hombre estaba explorando el bosque en un día común. De repente, se encontró con un oso que parecía estar suplicando ayuda. Intrigado, el hombre siguió al oso por un largo camino. Al llegar a un circo abandonado, se sorprendió con lo que vio. Antes de escuchar esta historia, recuerda suscribirte al canal. El sol apenas había salido cuando Santiago despertó, sintiendo el aire fresco de la mañana entrar por la ventana de su pequeño chalet al borde del bosque. Era un día como cualquier otro, o al menos eso pensaba. Hacía años que Santiago había elegido una vida lejos del bullicio de la ciudad, dedicándose a explorar y proteger la vasta extensión verde que ahora llamaba hogar. Con movimientos automáticos nacidos del hábito, preparó su café y observó el paisaje por la ventana. Los árboles se balanceaban suavemente con la brisa matutina y los sonidos del bosque despertando llenaban el aire. Santiago sonrió, sintiendo esa familiar sensación de paz que solo encontraba allí. Terminado el café, tomó su mochila, siempre preparada para las largas caminatas por el bosque. Revisó el contenido: agua, comida, un botiquín de primeros auxilios, binoculares y su inseparable cámara fotográfica. Santiago era conocido en la región como el guardián del bosque, un título que llevaba con orgullo y responsabilidad. Al salir de casa, respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire puro del bosque. Algo en el aire parecía diferente hoy, una energía sutil que hacía que su corazón latiera un poco más rápido. Ignorando la sensación, Santiago comenzó su caminata, siguiendo un sendero familiar que serpenteaba entre los árboles centenarios. A medida que avanzaba hacia el interior del bosque, Santiago no podía evitar notar que los sonidos del bosque parecían más intensos hoy. El canto de los pájaros tenía una urgencia inusual, e incluso el crujir de las hojas parecía llevar un mensaje que no podía descifrar. Después de unas horas de caminata, Santiago llegó a un pequeño claro que nunca antes había visto. Extraño, pensó, frunciendo el ceño. Conocía cada centímetro de ese bosque, o al menos eso creía. En el centro del claro, un enorme roble se alzaba, sus raíces nudosas extendiéndose como dedos gigantes sobre la tierra. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido bajo y gutural, casi un gemido. Santiago se quedó paralizado, sus sentidos en alerta máxima. Lentamente, se giró hacia la dirección del sonido y su corazón casi se detuvo. Allí, a solo unos metros de distancia, había un enorme oso pardo. Pero no era la presencia del animal lo que lo impactó. Después de todo, los encuentros con la vida salvaje eran comunes en sus exploraciones. Lo que lo dejó boquiabierto fue la expresión en el rostro del oso. El animal parecía angustiado. Sus ojos, normalmente feroces, estaban llenos de una emoción que Santiago solo podía describir como súplica. El oso emitió otro gemido bajo y luego hizo algo que Santiago nunca esperaría ver en su vida. Inclinó la cabeza, como si hiciera una reverencia, y luego la levantó mirando fijamente a Santiago. «Esto es imposible», murmuró Santiago para sí mismo, incapaz de creer lo que veía. Parpadeó varias veces, esperando que la escena frente a él se disipara como un sueño extraño. Pero el oso seguía allí, sus ojos fijos en Santiago, cargados de una inteligencia y emoción que desafiaban todo lo que él conocía sobre el mundo natural. El oso dio un paso adelante y Santiago instintivamente retrocedió. Pero algo lo impidió de huir. Tal vez fuera curiosidad o quizás algo más profundo, una conexión que no podía explicar. El animal no mostraba ningún signo de agresividad. De hecho, parecía querer que Santiago lo siguiera. Como si leyera sus pensamientos, el oso se giró y comenzó a caminar lentamente hacia el borde del claro. Cada pocos pasos miraba hacia atrás, como para asegurarse de que Santiago lo estaba siguiendo. Santiago dudó. Toda su experiencia y sentido común le gritaban que diera media vuelta y corriera de regreso a la seguridad de su casa, pero algo más fuerte lo impulsaba a seguir al animal. Una voz interior, casi un susurro, le decía que este momento era importante, que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Con el corazón acelerado y la adrenalina corriendo por sus venas, Santiago tomó una decisión. Ajustó la mochila en su espalda
y con pasos cautelosos comenzó a seguir al oso adentrándose en el bosque. A medida que avanzaban, Santiago notó que se dirigían hacia una parte del bosque que nunca había explorado antes. La vegetación se volvía más densa y los sonidos del bosque parecían cambiar, volviéndose más misteriosos y etéreos. El oso mantenía un ritmo constante, deteniéndose ocasionalmente para mirar hacia atrás, como asegurándose de que su improbable compañero aún lo seguía. Santiago perdió la noción del tiempo. Podrían haber pasado horas o solo minutos desde que comenzaron este viaje surrealista. Mientras caminaban, Santiago comenzó a notar cambios sutiles en el bosque a su alrededor. Los árboles parecían más antiguos, sus troncos más gruesos y retorcidos. Musgos y líquenes cubrían casi todas las superficies, creando una alfombra verde y suave que amortiguaba sus pasos. El aire se volvió más denso, cargado de un aroma dulce y misterioso que Santiago no podía identificar. Era como si hubieran cruzado una frontera invisible hacia un reino mágico, un lugar donde las reglas normales del mundo no se aplicaban. De repente, el oso se detuvo. Santiago, perdido en sus pensamientos, casi chocó con el animal. Mirando más allá del oso, vio algo que le hizo quedarse boquiabierto. Frente a ellos, parcialmente oculta por enredaderas y árboles, había una estructura enorme y circular. Aunque cubierta por la vegetación, era inconfundible, una carpa de circo. Pero no era un circo común. Esta carpa parecía haber sido devorada por el bosque hace mucho tiempo, los colores otrora vibrantes ahora desvanecidos y manchados por el tiempo. El oso miró a Santiago una vez más, sus ojos llenos de una tristeza que parecía imposiblemente humana. Luego, con un suave gruñido, el animal avanzó hacia la carpa abandonada. Santiago se quedó paralizado por un momento, luchando por procesar lo que estaba viendo. Un circo abandonado en medio del bosque. ¿Cómo era posible? ¿Y por qué el oso lo había traído hasta aquí? Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Santiago dio un paso adelante. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Lo que fuera que lo estuviera esperando dentro de esa carpa misteriosa, sabía que no había vuelta atrás. Respirando hondo para calmar sus nervios, Santiago siguió al oso hacia la entrada de la carpa. La lona rasgada se balanceaba suavemente con la brisa, como si invitara o advirtiera a los visitantes. Con una última mirada al bosque que conocía tan bien, Santiago apartó la tela desgastada y entró en el mundo olvidado del circo abandonado. Lo que vio dentro de la carpa le heló la sangre. Jaulas, decenas de ellas, oxidadas y cubiertas de musgo, pero inconfundiblemente jaulas. Y dentro de ellas, para su horror, Santiago vio movimiento. Ojos brillantes lo observaban desde la oscuridad, algunos curiosos, otros temerosos. Animales, sobrevivientes de un espectáculo hace mucho olvidado, atrapados en un limbo entre dos mundos. Santiago sintió una oleada de náusea y rabia. ¿Cómo podía existir esto aquí, justo bajo su nariz? ¿Cuánto tiempo habían sufrido estos animales, olvidados y abandonados? El oso, que lo había guiado hasta allí, ahora se sentó cerca de una de las jaulas más grandes, sus ojos suplicando ayuda. Santiago entendió entonces por qué lo habían llevado hasta allí. Él era la esperanza de esos animales, su única oportunidad de libertad y una vida digna. Con determinación renovada, Santiago sacó el teléfono del bolsillo. Milagrosamente, había señal. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de emergencia. Mientras esperaba la conexión, sus ojos recorrieron el lugar, absorbiendo cada detalle de esa escena surrealista. Fue entonces cuando notó algo extraño en el suelo de la arena central. Símbolos, dibujos intrincados que parecían brillar suavemente en la penumbra. Santiago dio un paso hacia ellos, fascinado. Pero antes de que pudiera investigar más, una voz al otro lado de la línea lo devolvió a la realidad. «Emergencia, ¿cuál es su situación?» Santiago respiró hondo. Sabía que lo que estaba a punto de decir sonaría como una locura. Pero también sabía que era el comienzo de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. «Necesito ayuda», dijo, su voz firme a pesar del torbellino de emociones. «Encontré un circo abandonado en el bosque,
Hay animales aquí, docenas de ellos. Necesitan rescate inmediato. Mientras daba las coordenadas y más detalles a la operadora, Santiago no podía dejar de mirar al oso que lo había guiado hasta allí. El animal lo observaba con una inteligencia que desafiaba la comprensión. Santiago sabía que su vida había cambiado para siempre. El amanecer no solo traería el rescate de esos animales, sino también el inicio de un viaje que apenas podía imaginar. Un viaje que lo llevaría a cuestionar todo lo que pensaba saber sobre el mundo natural, sobre la relación entre humanos y animales, y sobre los misterios que el bosque aún guardaba. Mientras la luz del día comenzaba a filtrarse por las grietas de la vieja carpa, iluminando los rostros esperanzados de los animales en las jaulas, Santiago hizo una promesa silenciosa. No descansaría hasta que cada uno de esos seres estuviera libre y seguro, y más que eso, desentrañaría el misterio detrás de ese lugar, de los símbolos en el suelo y de la increíble inteligencia del oso que lo había guiado. El sonido de las sirenas a lo lejos rompió el silencio del bosque, anunciando la llegada de los equipos de rescate. Santiago, que había pasado las últimas horas tratando de calmar a los animales e investigar el extraño circo abandonado, sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. La ayuda finalmente estaba llegando. Mientras esperaba, Santiago no podía apartar la vista de los símbolos misteriosos en el suelo de la arena. Parecían palpitar con una energía propia, como si estuvieran vivos. Intrigado, se acercó para examinarlos más de cerca. Los dibujos formaban patrones complejos que recordaban constelaciones. Estrellas, planetas y formas geométricas se entrelazaban en una danza silenciosa. Santiago estaba tan absorto en su contemplación que casi no se dio cuenta cuando llegó el primer vehículo de rescate. «¿Señor? ¡Señor!». Una voz lo llamó, devolviéndolo a la realidad. Un joven paramédico lo miraba con preocupación. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita atención médica?». Santiago movió la cabeza, intentando organizar sus pensamientos. «No, estoy bien. Los animales... Necesitamos ayudar a los animales primero». En los minutos siguientes, el circo abandonado se transformó en un frenesí de actividad. Veterinarios, biólogos y expertos en rescate de animales invadieron el lugar, trabajando incansablemente para liberar y evaluar a cada criatura. Santiago observaba todo con una mezcla de alivio y fascinación. Cada jaula abierta, cada animal rescatado, era una pequeña victoria. Pero su mente seguía volviendo a los símbolos en el suelo y al oso que lo había guiado hasta allí. Fue entonces cuando notó algo extraño. A medida que los animales eran liberados, los símbolos en el suelo parecían brillar con más intensidad. Era como si respondieran a la energía de la liberación, pulsando en sincronía con cada jaula abierta. Santiago miró a su alrededor, intentando ver si alguien más había notado el fenómeno. Pero todos estaban demasiado ocupados con el rescate para prestar atención al suelo de la arena. De repente, un rugido familiar llamó su atención. El oso que lo había guiado estaba de pie en la entrada de la carpa, observando la escena con lo que Santiago solo podía describir como satisfacción. Sus miradas se cruzaron, y Santiago sintió nuevamente esa conexión inexplicable. Movido por un impulso que no podía explicar, Santiago se acercó al oso. Para su sorpresa, el animal no retrocedió. Al contrario, inclinó ligeramente la cabeza, como si lo invitara a acercarse más. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró Santiago, más para sí mismo que para el oso. «¿Qué son estos símbolos? ¿Por qué me has traído aquí?». Como respuesta, el oso se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia afuera de la tienda. Santiago, sin dudarlo, lo siguió. Se alejaron un poco del bullicio del rescate, adentrándose en un pequeño claro cercano. Allí, bajo la luz filtrada por las hojas de los árboles, el oso se detuvo y se sentó. Sus ojos, profundos y expresivos, se fijaron en Santiago con una intensidad que lo hizo estremecer. Entonces, algo extraordinario sucedió. El aire a su alrededor pareció vibrar, y Santiago sintió una presencia que no podía explicar. Era como si el propio bosque cobrara vida, volviéndose consciente. Una voz que parecía venir de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo, resonó en su mente.
Santiago, guardián del bosque, has sido elegido. Santiago retrocedió, impactado. Miró al oso, que permanecía impasible, como si aquello fuera perfectamente normal. ¿Elegido? ¿Para qué?, preguntó Santiago con la voz ligeramente temblorosa. La respuesta llegó como un susurro del viento. Para ser el puente entre dos mundos que hace mucho tiempo se separaron, el mundo de los hombres y el mundo de la naturaleza. Santiago sintió que su cabeza daba vueltas. Esto no podía ser real. Debía estar soñando, o quizás el estrés del día finalmente lo había hecho enloquecer. Pero la voz continuó. El circo que encontraste no es solo un lugar de sufrimiento. Es un portal, un punto de conexión entre realidades. Los símbolos que has visto son la clave para abrir esa puerta. Miles de preguntas inundaron la mente de Santiago, pero antes de que pudiera articular alguna de ellas, la voz habló nuevamente. Tu corazón puro y tu conexión con la naturaleza te han hecho capaz de escuchar nuestra llamada. Ahora tienes una elección que hacer. Puedes ignorar lo que has visto y oído hoy, volver a tu vida normal y olvidar todo esto. O puedes aceptar tu misión y ayudar a restaurar el equilibrio entre los mundos. Santiago permaneció en silencio durante un largo momento, intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. Una parte de él quería huir, volver a la seguridad y la simplicidad de su vida anterior. Pero otra parte, una parte que crecía cada segundo, sabía que no podía ignorarlo. Miró al oso, que lo observaba pacientemente. Entonces, con una voz firme que lo sorprendió, Santiago respondió: «Acepto». «¿Qué debo hacer?». El bosque a su alrededor pareció suspirar de alivio. La voz habló por última vez. «Regresa al circo. Cuando el último animal sea liberado, los símbolos se revelarán por completo. Síguelos. Te guiarán al siguiente paso de tu viaje». Con esas palabras, la presencia se disipó. El aire volvió a la normalidad, y Santiago se encontró solo en el claro con el oso. El animal se levantó, le lanzó una última mirada significativa a Santiago y desapareció en el bosque. Santiago se quedó allí durante unos minutos, intentando asimilar todo lo que había sucedido. Cuando finalmente se recomponía, respiró hondo y comenzó a caminar de regreso al circo. Al llegar, vio que el rescate estaba casi concluido. Los últimos animales estaban siendo cuidadosamente retirados de sus jaulas y llevados para su tratamiento. Santiago observó todo con nuevos ojos, consciente ahora del significado más profundo detrás de aquel rescate. Conforme el último animal fue liberado, un majestuoso tigre siberiano, Santiago sintió un cambio en el aire. Los símbolos en el suelo de la arena comenzaron a brillar intensamente, sus líneas moviéndose y reconfigurándose como si tuvieran vida propia. Fascinado, Santiago se acercó al centro de la arena. Los símbolos ahora formaban un patrón claro, una espiral que parecía extenderse infinitamente hacia el interior del suelo. Sin dudarlo, Santiago dio un paso hacia el centro de la espiral. En el momento en que su pie tocó el primer símbolo, una luz intensa brotó del suelo, envolviéndolo por completo. Santiago sintió como si estuviera flotando, suspendido entre realidades. Visiones comenzaron a pasar ante sus ojos, bosques exuberantes, ciudades futuristas integradas perfectamente a la naturaleza, animales y humanos conviviendo en armonía. Vio un mundo donde la barrera entre el reino animal y el humano se había disuelto. Un mundo donde la comunicación entre especies era posible, donde el respeto mutuo y la comprensión reinaban. Pero también vio los desafíos, la resistencia de aquellos que temían el cambio, los obstáculos que necesitarían ser superados, el largo camino que aún debía recorrerse. Cuando la luz finalmente se disipó, Santiago se encontró de vuelta en la arena del circo. Pero algo había cambiado. Podía sentir una energía nueva fluyendo a través de él, una conexión más profunda con el mundo a su alrededor. Mirando a su alrededor, Santiago vio que los equipos de rescate continuaban su trabajo, aparentemente ajenos a lo que acababa de suceder. Para ellos, solo habían pasado unos segundos. Santiago sabía que su vida nunca sería la misma.
Había sido elegido para una misión más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Una misión que lo llevaría a explorar los límites entre mundos, a desafiar lo que pensaba saber sobre la realidad. Mientras caminaba hacia afuera de la carpa del circo, Santiago sintió una mezcla de emoción y aprensión. ¿Qué vendría después? ¿Qué desafíos lo esperaban? ¿Cómo podría cumplir esa misión aparentemente imposible? Pero una cosa sabía con certeza: no estaba solo en este viaje. El bosque, los animales y las fuerzas que aún no comprendía del todo estaban a su lado. Con una última mirada al circo que había cambiado su vida, Santiago caminó de regreso al bosque. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Un nuevo día estaba llegando, y con él, el comienzo de una aventura que trascendería los límites de lo que Santiago creía posible. Los días que siguieron al rescate en el circo abandonado fueron un torbellino para Santiago. Las autoridades locales, los medios de comunicación y las organizaciones de protección animal invadieron el pequeño pueblo cercano al bosque, todos ansiosos por obtener información sobre el increíble hallazgo. Santiago, sin embargo, se mantuvo discreto. Proporcionó a las autoridades toda la información que pudo sobre el rescate, pero guardó para sí los eventos extraordinarios que había experimentado. ¿Quién le creería si contaba sobre voces misteriosas y visiones de otros mundos? Una semana después del incidente, Santiago finalmente consiguió un momento de paz. Sentado en la terraza de su cabaña, observaba el atardecer, su mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué significaban aquellas visiones? ¿Cómo podía ser un puente entre mundos? Fue entonces cuando notó algo extraño. Un brillo suave emanaba del borde del bosque, pulsando como un corazón distante. Intrigado, Santiago se levantó y caminó hacia la luz. A medida que se acercaba, el brillo se hacía más intenso. Santiago sintió un hormigueo familiar recorrer su cuerpo, similar al que había experimentado en el circo. Cuando finalmente llegó a la fuente de la luz, se quedó boquiabierto. Ante él, un pequeño círculo de hongos brillaba con una luz etérea. En el centro del círculo, los mismos símbolos que había visto en el suelo del circo danzaban en el aire, como si estuvieran hechos de partículas de luz. «Bienvenido, Santiago», una voz suave resonó en su mente. Era la misma voz del bosque que había escuchado antes. «¿Estás listo para comenzar tu viaje?» Santiago dudó por un momento. Parte de él aún luchaba por creer que todo eso era real, pero otra parte, la parte que había sido tocada por la magia del circo abandonado, sabía que no había vuelta atrás. «Estoy listo», respondió, su voz más firme de lo que esperaba. En el instante en que pronunció esas palabras, los símbolos luminosos comenzaron a girar rápidamente, formando un vórtice de luz. Santiago sintió que era arrastrado hacia él, no físicamente, sino como si su conciencia estuviera siendo transportada. Cuando la sensación de movimiento cesó, Santiago abrió los ojos, no recordaba haberlos cerrado, y se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba en un claro vasto, rodeado de árboles tan altos que sus copas se perdían en las nubes. El aire era más denso, cargado de aromas que nunca antes había sentido, y los sonidos... Era como si la propia foresta estuviera cantando una melodía antigua y misteriosa. «¿Dónde estoy?», murmuró Santiago maravillado. «Este es el reino intermedio», respondió la voz, que ahora parecía venir de todos lados al mismo tiempo. «Un lugar entre el mundo de los humanos y el mundo natural puro. Aquí las barreras entre especies se disuelven y la verdadera comunicación es posible». Como para ilustrar ese punto, un grupo de animales emergió del bosque alrededor. Santiago vio ciervos, lobos, osos e incluso criaturas que no reconocía, pero lo más sorprendente era que todos parecían estar en perfecta armonía entre sí. Un lobo se acercó a Santiago, sus ojos brillando con una inteligencia que iba más allá del instinto animal. Para el asombro de Santiago, cuando el lobo abrió la boca, escuchó palabras claras en su mente. «Bienvenido, guardián. Hace mucho que esperábamos tu llegada». Santiago retrocedió, impactado. «Yo puedo entenderte». El lobo inclinó la cabeza, en un gesto casi humano.
Aquí, en el reino intermedio, todas las barreras caen. Al fin y al cabo, todos somos hijos de la misma tierra. Otros animales se acercaron, cada uno compartiendo palabras de bienvenida y gratitud. Santiago sentía su mente expandirse con cada nuevo encuentro, absorbiendo una sabiduría antigua que parecía estar enterrada en algún lugar profundo de su alma. ¿Por qué estoy aquí?, Santiago finalmente preguntó, mirando alrededor del claro mágico. Un ciervo majestuoso dio un paso al frente. Su voz era suave como una brisa de verano. Has sido elegido, Santiago, para ayudar a restaurar el equilibrio entre nuestros mundos. Hubo un tiempo en que los humanos y los animales vivían en armonía, compartiendo conocimiento y respeto mutuo. Pero con el paso de los siglos, esa conexión se perdió. El oso que había guiado a Santiago al circo apareció entonces, completando el pensamiento del ciervo. El circo que encontraste era un vestigio de una era antigua, cuando los portales entre los mundos eran más comunes, pero fue corrompido por la codicia y la crueldad de los hombres. Al liberar a esos animales, reactivaste la magia dormida del lugar. Santiago absorbía cada palabra, sintiendo el peso de la responsabilidad que se estaba depositando sobre sus hombros. Pero, ¿qué puedo hacer? Soy solo un hombre. La voz del bosque respondió. Eres más que un hombre, Santiago. Eres un guardián, un puente vivo entre los mundos. Tu tarea es reaprender los antiguos caminos de comunicación con la naturaleza y enseñar a otros a hacer lo mismo. ¿Cómo?, preguntó Santiago, su mente girando con las posibilidades. Comenzaremos tu entrenamiento aquí, en el reino intermedio, explicó el lobo. Aprenderás el lenguaje de los animales, de las plantas, incluso de las piedras y el viento. Aprenderás a ver más allá del velo que separa los mundos y a caminar entre ellos. El ciervo añadió, pero recuerda, Santiago, con gran poder viene una gran responsabilidad. El conocimiento que adquieras aquí no debe usarse para beneficio personal o para someter a la naturaleza. Tu papel es el de guardián y maestro, no de conquistador. Santiago asintió solemnemente. Entiendo. Haré todo lo posible para honrar esa confianza. Mientras hablaba, el claro comenzó a cambiar. Los árboles se movieron formando un círculo perfecto. En el centro surgió una pequeña fuente de agua cristalina. Esta será tu primera prueba, anunció la voz del bosque. Bebe de la fuente del conocimiento. Ella abrirá tu mente a las verdades ocultas del mundo natural. Con el corazón acelerado, Santiago se acercó a la fuente. Podía ver reflejos de mundos distantes bailando en la superficie del agua. Inclinándose, tomó un poco de agua en sus manos y bebió. En el instante en que el agua tocó sus labios, Santiago sintió una explosión de sensaciones. Era como si cada gota contuviera los secretos de 1000 bosques, los susurros de innumerables criaturas, la sabiduría acumulada a lo largo de eras. Imágenes inundaron su mente. Antiguas civilizaciones que vivían en armonía con la naturaleza, rituales sagrados realizados en claros como este, guardianes del pasado caminando entre los mundos. Vio los daños causados por la desconexión entre humanos y naturaleza, pero también vislumbró un futuro de esperanza, donde la armonía podría ser restaurada. Cuando el torrente de visiones finalmente cesó, Santiago cayó de rodillas, jadeante. Miró sus manos y se dio cuenta de que podía ver la energía fluyendo a través de ellas, conectándolo con todo a su alrededor. ¿Qué me ha pasado?, preguntó con la voz ligeramente temblorosa. El oso se acercó, sus ojos llenos de comprensión. Has dado el primer paso en tu viaje, Santiago. El agua de la fuente ha abierto tus sentidos a las energías del mundo natural. Ahora puedes ver y sentir las conexiones que siempre han existido, pero que estaban ocultas a los ojos humanos. Santiago se levantó lentamente, sintiéndose al mismo tiempo exhausto y más vivo que nunca. Él miró alrededor del claro con nuevos ojos, maravillándose por la red de energía que conectaba a todos los seres vivos. «Esto es increíble», susurró. «Y esto es solo el comienzo», dijo el lobo con un toque de diversión en su voz mental. «Tu entrenamiento real comienza ahora, en los días, o serían semanas,
El tiempo parecía fluir de manera diferente en el reino intermedio que siguieron. Santiago se sumergió en un intenso aprendizaje. Aprendió el lenguaje silencioso de los árboles, el código secreto de las flores, los patrones de migración escritos en las estrellas. Los animales fueron sus pacientes maestros, cada uno compartiendo su sabiduría única. El lobo le enseñó sobre comunidad y liderazgo. El ciervo le mostró cómo encontrar paz interior incluso en tiempos de peligro. El oso compartió secretos de fuerza y curación. Pero lo más importante, Santiago aprendió a ver el mundo con nuevos ojos. Comenzó a entender que todo estaba conectado, que cada acción tenía consecuencias que se extendían mucho más allá de lo inmediato y lo visible. A medida que avanzaba su entrenamiento, Santiago sentía que estaba cambiando no solo mentalmente, sino también físicamente. Su conexión con la naturaleza se manifestaba de formas tangibles. Podía sentir el pulso de la tierra bajo sus pies, escuchar el susurro del viento como si fuera una lengua familiar. Un día, mientras meditaba junto a un arroyo cristalino, Santiago tuvo una epifanía. Finalmente entendió su verdadero papel como guardián. No se trataba solo de proteger la naturaleza o enseñar a otros a respetarla. Se trataba de restaurar el equilibrio perdido, reconectar los hilos rotos que alguna vez unieron a todos los seres vivos en un tapiz cósmico de existencia compartida. Con esa comprensión llegó un renovado sentido de propósito. Santiago sabía que su tiempo en el reino intermedio estaba llegando a su fin. Pronto tendría que regresar al mundo de los hombres y comenzar su verdadera misión. Mientras el sol se ponía en aquel día mágico, pintando el cielo con colores que desafiaban la descripción, Santiago sintió una presencia familiar acercarse. Era la voz del bosque, ahora tan clara para él como el canto de los pájaros. «¿Estás listo, Santiago?», dijo la voz cargada de orgullo y esperanza. «Es hora de volver y comenzar tu viaje como guardián. Recuerda, nunca estarás solo. La sabiduría que has adquirido aquí siempre estará contigo, y nosotros estaremos siempre a tu alcance». Santiago asintió, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Sabía que el camino que tenía por delante sería desafiante, pero también sabía que estaba preparado para enfrentarlo. Cuando se levantó, listo para partir, todos los animales que lo habían enseñado se reunieron a su alrededor. Cada uno ofreció una última palabra de sabiduría o aliento. El oso fue el último en despedirse. «Recuerda, Santiago, la verdadera fuerza viene de la gentileza y la comprensión. Usa tu conocimiento para unir, no para dividir». Con una última mirada al reino intermedio, Santiago cerró los ojos y sintió que era arrastrado de vuelta a su propio mundo. Cuando los abrió de nuevo, estaba de vuelta en el borde del bosque cerca de su cabaña. El círculo de hongos brillantes había desaparecido, pero Santiago podía sentir que algo fundamental había cambiado. El mundo a su alrededor parecía más vivo, más vibrante, y supo que su verdadero viaje apenas comenzaba. El sol apenas había salido cuando Santiago abrió los ojos. Por un momento se quedó acostado en su cama, intentando procesar todo lo que había sucedido. ¿Habría sido su tiempo en el reino intermedio solo un sueño extraordinariamente vívido? Pero cuando se levantó y miró por la ventana, Santiago supo que todo había sido real. El mundo parecía diferente ahora. Los colores eran más vibrantes, los sonidos más nítidos. Podía sentir la energía pulsando a través de los árboles, el susurro de la hierba bajo sus pies, incluso estando dentro de casa. ¿Y ahora?, murmuró Santiago para sí mismo, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba. Como si respondiera a su pregunta, una brisa suave entró por la ventana, trayendo consigo el aroma de flores silvestres y un mensaje. Santiago cerró los ojos, permitiendo que las palabras se formaran en su mente. «Empieza pequeño, guardián. Una semilla plantada hoy puede convertirse en un bosque mañana». Santiago sonrió, agradecido por la guía. Sabía lo que necesitaba hacer. En las semanas siguientes, Santiago comenzó a implementar cambios sutiles en su rutina y en su interacción con la comunidad local. Inició un programa de educación ambiental en la escuela de la ciudad, enseñando a los niños
sobre la importancia de la conservación y el respeto por la naturaleza. Sus clases eran diferentes a todo lo que los niños habían experimentado antes. Santiago los llevaba a caminar por el bosque, mostrándoles cómo escuchar el susurro de los árboles y entender los patrones de comportamiento de los animales. Los niños quedaban fascinados y pronto comenzaron a ver la naturaleza con nuevos ojos. Un día, durante una de estas clases al aire libre, algo extraordinario sucedió. Una niña pequeña llamada Lucía, conocida por ser extremadamente tímida, de repente se detuvo y señaló un arbusto cercano. «Señor Santiago», dijo, su voz apenas un susurro, «el pajarito está pidiendo ayuda». Santiago miró en la dirección que Lucía señalaba y vio un pequeño nido caído en el suelo. Un polluelo de zorzal piaba desesperadamente. Con una sonrisa gentil, se arrodilló junto a Lucía. «¿Cómo sabes que está pidiendo ayuda, Lucía?». La niña frunció el ceño, confundida. Yo solo lo sé. Puedo oírlo en mi cabeza». El corazón de Santiago se aceleró. ¿Sería posible que Lucía también tuviera el don? Observó mientras la niña, con infinito cuidado, tomaba el nido y lo volvía a colocar en la rama de donde había caído. El polluelo inmediatamente se calmó. Este incidente fue solo el primero de muchos. A medida que Santiago continuaba su trabajo, comenzó a notar cambios sutiles en la comunidad. La gente parecía más consciente de su entorno, más respetuosa con la naturaleza. Algunos incluso relataban experiencias extrañas: escuchar voces en el viento, sentir emociones provenientes de los árboles. Santiago sabía que estaba en el camino correcto, pero también sabía que enfrentaría desafíos. Y no tardaron en aparecer. Una mañana, Santiago fue sorprendido por una multitud agitada frente al ayuntamiento. En el centro del alboroto estaba el alcalde, un hombre corpulento llamado Agustín, conocido por priorizar el desarrollo económico por encima de todo. «¡Silencio, gente!», gritó Agustín, su voz resonando por la plaza. «Sé que algunos de ustedes tienen preocupaciones, pero este proyecto minero es exactamente lo que nuestra ciudad necesita: empleos, desarrollo, progreso». Santiago sintió que su corazón se hundía. ¿Minería? ¿En el bosque? Sabía que tenía que intervenir, pero ¿cómo hacerlo sin revelar sus nuevos poderes? Respirando profundamente, Santiago se adelantó. «Señor alcalde», llamó, su voz calmada pero firme. «¿Puedo hacer una pregunta?». Agustín se volvió frunciendo el ceño al ver a Santiago. El hombre del bosque, como algunos lo llamaban, se había convertido en una figura controvertida en los últimos meses. «Habla, Santiago», dijo el alcalde, apenas ocultando su irritación. «¿Ha considerado el impacto ambiental de este proyecto? El bosque es el corazón de nuestra comunidad, nuestro mayor tesoro». Agustín rió, un sonido sin humor. «¿Tesoro? El bosque solo tiene valor cuando podemos usarlo, Santiago. No podemos quedarnos estancados en el tiempo por culpa de unos árboles y bichos». La multitud murmuró, dividida. Santiago podía sentir el miedo y la incertidumbre emanando de las personas, pero también sentía algo más, una conexión profunda con la tierra bajo sus pies, con los árboles alrededor de la plaza, y sabía que tenía que hacer algo drástico. «¿Y si pudiera mostrarles a todos ustedes el verdadero valor del bosque?», dijo Santiago, su voz cargada de una autoridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Antes de que alguien pudiera responder, Santiago cerró los ojos y se concentró. Alcanzó con su mente, tocando la energía vital de cada árbol, cada hoja, cada criatura a su alrededor. Y entonces, gentilmente, compartió esa conexión con todos los presentes. Por un momento, no pasó nada. Luego, uno por uno, las personas en la multitud comenzaron a respirar agitadamente y a mirar a su alrededor con asombro. Santiago podía sentir sus mentes abriéndose, experimentando por primera vez la verdadera conciencia de la naturaleza. El alcalde Agustín tambaleó con los ojos muy abiertos. ¿Qué es esto?», susurró. Santiago abrió los ojos, observando las expresiones maravilladas a su alrededor. «Esto, amigos míos, es el verdadero tesoro de nuestro bosque. La vida, la conciencia, la interconexión de todas las cosas.
Durante varios minutos nadie habló. Las personas estaban absortas en la experiencia, sintiendo por primera vez el pulso de la vida a su alrededor. Finalmente, una voz rompió el silencio. Era Lucía, la chica tímida de la clase de Santiago. «Es como música», dijo suavemente. «Todo está cantando juntos». Sus palabras parecieron romper el hechizo. La gente comenzó a moverse, a hablar entre sí con voces emocionadas y confusas. El alcalde Agustín parecía haber envejecido 10 años en pocos minutos. Miró a Santiago, su expresión una mezcla de miedo y admiración. «¿Cómo hiciste eso?» Santiago sonrió gentilmente. «Solo mostré lo que siempre ha estado aquí, señor alcalde. La pregunta es, ¿qué haremos con este conocimiento?». En los días siguientes, la ciudad bullía con discusiones. El proyecto de minería fue suspendido temporalmente y se formó un comité para explorar alternativas de desarrollo sostenible. Santiago sabía que había dado solo el primer paso en un largo viaje. Había mucho trabajo por hacer, muchas mentes por abrir, muchos corazones por tocar. Pero por primera vez desde que regresó del Reino Intermedio, sintió verdadera esperanza. Por la noche, sentado en el porche de su cabaña, Santiago miró las estrellas. Podía sentir la presencia de los seres del Reino Intermedio, observando y guiando en silencio. «Gracias», susurró al viento. Y mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro, Santiago juró continuar su misión, sin importar lo difícil que fuera. Él era el guardián ahora, el puente entre los mundos. Y con cada pequeña victoria, cada mente abierta, cada corazón tocado, sabía que estaba un paso más cerca de restaurar el equilibrio perdido hace tanto tiempo. Los meses siguientes trajeron cambios significativos a la pequeña ciudad al borde del bosque. El evento en la plaza, que se conoció como El Despertar, había sacudido a la comunidad hasta su núcleo. Las personas comenzaron a mirar el mundo a su alrededor con nuevos ojos, más conscientes de la vida palpitante que los rodeaba. Santiago, ahora reconocido como una figura de sabor y respeto, se encontró en el centro de estos cambios. Su programa de educación ambiental se expandió rápidamente, atrayendo no solo a niños, sino también a adultos ansiosos por aprender más sobre la conexión profunda que habían experimentado aquel día fatídico. Una tarde, mientras impartía una clase al aire libre para un grupo mixto de niños y adultos, Santiago notó una figura familiar acercándose. Era el alcalde Agustín, su rostro una máscara de preocupación y curiosidad. «Santiago», llamó el alcalde, con voz vacilante. «¿Puedo hablar contigo un momento?». Santiago asintió, pidiendo a sus alumnos que continuaran con sus observaciones de la naturaleza. Se alejó con Agustín, curioso por lo que el hombre podría querer. «Estoy confundido», admitió Agustín, pasando la mano por su cabello canoso. «Desde aquel día en la plaza he estado sintiendo cosas que no puedo explicar. Es como si la propia ciudad estuviera viva, respirando. Esto es una locura». Santiago sonrió amablemente. «No es una locura, Agustín. Es el despertar de una conciencia que siempre ha estado ahí, solo dormida. Lo que estás sintiendo es la verdadera esencia de nuestro hogar». El alcalde guardó silencio por un momento, absorbiendo las palabras. «Pero, ¿y el progreso? ¿El desarrollo? Nuestra ciudad aún necesita crecer, prosperar. El progreso y la armonía con la naturaleza no son mutuamente excluyentes», respondió Santiago. «De hecho, cuando trabajamos en sintonía con el mundo natural, descubrimos soluciones que benefician a todos». Esta conversación marcó el inicio de una nueva era para la ciudad. Bajo la guía de Santiago y con el apoyo renuente, pero creciente, del alcalde Agustín, la comunidad comenzó a explorar formas de desarrollo sostenible que respetaran e incluso ampliaran su conexión con la naturaleza. El antiguo proyecto de minería fue completamente abandonado. En su lugar, surgieron iniciativas de ecoturismo, agricultura orgánica e investigación en tecnologías verdes. La ciudad comenzó a atraer atención positiva de todo el país, convirtiéndose en un modelo de cómo el progreso podría coexistir armoniosamente con la preservación ambiental.
Pero no todo eran flores. A medida que la influencia de Santiago crecía, también crecía la resistencia de algunos sectores de la sociedad. Algunos lo veían como una amenaza al modo de vida tradicional. Otros, más peligrosamente, comenzaron a sospechar que había algo sobrenatural en sus habilidades. Una noche, mientras caminaba de regreso a su cabaña después de una reunión en el ayuntamiento, Santiago sintió una presencia hostil en las sombras. Antes de que pudiera reaccionar, 3 figuras encapuchadas saltaron frente a él. «Ha llegado la hora de que te vayas, brujo», gruñó uno de ellos, blandiendo un trozo de madera. Santiago permaneció tranquilo, sintiendo la energía del bosque a su alrededor. Sabía que podría fácilmente someter a sus agresores usando sus poderes, pero también sabía que eso solo alimentaría el miedo y la desconfianza. En cambio, cerró los ojos y respiró profundamente. Suavemente extendió su conciencia, tocando las mentes de los hombres frente a él, no para controlarlos, sino para mostrarles lo que él veía, la belleza interconectada del mundo, la danza de la vida que los rodeaba. Los hombres se congelaron, sus ojos se abrieron con asombro. El trozo de madera cayó de la mano del líder, golpeando el suelo con un golpe sordo. ¿Qué es esto?», susurró uno de ellos, con la voz temblorosa. «Esto es el mundo como realmente es», respondió Santiago suavemente. «La verdad que siempre ha estado ahí esperando ser descubierta». Lentamente, los hombres retrocedieron, confundidos y conmocionados. Santiago sabía que necesitarían tiempo para procesar lo que habían experimentado, pero una semilla había sido plantada. Este incidente, aunque perturbador, sirvió para fortalecer la determinación de Santiago. Se dio cuenta de que su trabajo iba más allá de simplemente enseñar sobre la naturaleza. Se trataba de sanar las heridas profundas que separaban a la humanidad del mundo natural. En las semanas que siguieron, Santiago intensificó sus esfuerzos. Organizó eventos comunitarios que combinaban prácticas tradicionales con nuevas ideas sobre la conciencia de la naturaleza. Las fiestas de siembra se convirtieron en ceremonias de conexión con la tierra. Las cosechas se celebraban con rituales que honraban el ciclo de la vida. Lentamente, pero de manera constante, la ciudad comenzó a cambiar. Las personas empezaron a cuidar más de sus jardines, a tratar a los animales con más respeto, a pensar 2 veces antes de desperdiciar recursos naturales. Pero el cambio más profundo ocurrió en los niños. Aquellos que habían participado en las clases de Santiago desde el principio comenzaron a mostrar habilidades sorprendentes. Lucía, la niña tímida que primero mostró signos de una conexión especial con la naturaleza, ahora podía comunicarse fácilmente con animales y plantas. Otros jóvenes mostraron talentos para curar usando energías naturales, predecir cambios climáticos o incluso influir en el crecimiento de las plantas. Santiago observaba con una mezcla de orgullo y aprensión, sabiendo que estos jóvenes serían los verdaderos agentes de cambio en el futuro. Un día, mientras caminaba por el bosque con un grupo de estos jóvenes talentosos, Santiago sintió una presencia familiar acercándose. El viejo oso que lo había guiado al circo abandonado tantos meses atrás emergió de las sombras. Los niños se quedaron paralizados, una mezcla de miedo y admiración en sus rostros. Pero Santiago sonrió, sabiendo que este momento era importante. «No tengan miedo», dijo suavemente. «Este es un viejo amigo, un mensajero entre los mundos». El oso se acercó, sus ojos sabios examinando a cada niño. Entonces, para el asombro de todos, habló no con palabras, sino con pensamientos que resonaron en las mentes de todos. «El equilibrio está siendo restaurado», dijo el oso, «pero el camino por delante aún es largo. Ustedes, jóvenes guardianes, tienen un papel crucial que desempeñar». Los niños miraron a Santiago, sus ojos abiertos por la maravilla del momento. Él asintió con aliento. «¿Qué debemos hacer?», Lucía preguntó, su voz apenas un susurro. El oso volvió su mirada hacia ella. «Aprendan, crezcan, difundan lo que saben. La armonía entre los mundos depende de corazones abiertos y mentes despiertas». Con esas palabras, el oso se dio la vuelta y desapareció en el bosque,
dejando atrás a un grupo de niños transformados y a un Santiago profundamente emocionado. Esa noche, sentado en su porche y reflexionando sobre los eventos del día, Santiago sintió una oleada de esperanza invadirlo. El camino por delante aún era largo y lleno de desafíos, pero ya no estaba solo. Una nueva generación de guardianes estaba surgiendo, lista para llevar la antorcha de la armonía entre la humanidad y la naturaleza. Mientras las estrellas brillaban arriba y los sonidos nocturnos del bosque lo envolvían, Santiago hizo una promesa silenciosa. Continuaría enseñando, guiando, inspirando. Y un día, tal vez, el sueño de un mundo verdaderamente equilibrado se haría realidad. El tiempo pasó, y con él el pequeño pueblo en el borde del bosque floreció de maneras que nadie podría haber previsto. Lo que comenzó como un cambio local, ahora se extendía como ondas en un lago, tocando comunidades vecinas y atrayendo la atención de personas de todo el país. Santiago, ahora con hebras grises salpicando su cabello oscuro, observaba con una mezcla de orgullo y preocupación mientras su pueblo se convertía en un faro de esperanza para un mundo en busca de equilibrio. Turistas, estudiosos y curiosos llegaban diariamente, ansiosos por experimentar lo que muchos llamaban el milagro del bosque. En una soleada mañana de primavera, Santiago caminaba por la plaza principal, ahora un exuberante jardín comunitario, cuando fue abordado por una mujer de mediana edad con ojos perspicaces y un bloc de notas en la mano. «¿Señor Santiago?», preguntó, extendiendo la mano. «Soy Marina Sánchez, reportera del Diario Nacional. Me gustaría hablar con usted sobre los cambios extraordinarios que han ocurrido aquí en los últimos años». Santiago sonrió, pero sus ojos revelaban una cautela sutil. Sabía que la atención de los medios era un arma de doble filo. Podía difundir el mensaje de armonía, pero también atraer el tipo equivocado de atención. «Claro, Marina», respondió él, gesticulando hacia un banco cercano. «¿Qué te gustaría saber?». La entrevista duró horas, con Marina haciendo preguntas incisivas sobre todo, desde las políticas ambientales innovadoras de la ciudad hasta los rumores de habilidades especiales que algunos niños parecían estar desarrollando. Santiago respondió con cuidado, enfatizando los aspectos prácticos de los cambios. La agricultura sostenible, el ecoturismo, los programas educativos, mientras desviaba sutilmente las preguntas más sensibles sobre los eventos inexplicables que ocurrían ocasionalmente. Cuando Marina finalmente guardó su bloc de notas, sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y escepticismo. «Sabe, señor Santiago, vine aquí esperando encontrar una historia sobre un pequeño pueblo que tuvo suerte. Pero lo que encontré, bueno, es algo mucho más grande, ¿no es así?». Santiago asintió lentamente. «El verdadero cambio, Marina, comienza en los corazones y las mentes de las personas. Lo que ves aquí es solo el reflejo externo de una transformación mucho más profunda». Tras la partida de la reportera, Santiago sintió una inquietud familiar. Sabía que la historia de Marina, cuando se publicara, atraería aún más atención hacia su comunidad. Era hora de prepararse para el siguiente paso de su viaje. Esa noche, Santiago convocó una reunión especial. En el corazón del bosque, en un claro iluminado por suaves linternas, se reunieron los miembros más cercanos de su círculo. Lucía, ahora una joven radiante, con un don extraordinario para la curación. Juan, un adolescente que podía predecir cambios climáticos con una precisión asombrosa. El alcalde Agustín, cuyos ojos antes escépticos ahora brillaban con la sabiduría de la naturaleza. Y varios otros que habían abrazado plenamente el nuevo camino. «Amigos míos», comenzó Santiago, su voz cargada de responsabilidad, «estamos entrando en una nueva fase de nuestro viaje. El mundo está empezando a notar lo que hemos hecho aquí, y con esa atención vienen nuevos desafíos y oportunidades». Hizo una pausa, mirando a los ojos de cada persona presente. «Ha llegado el momento de expandir nuestro trabajo más allá de las fronteras de nuestro pueblo. El mundo necesita lo que hemos aprendido, lo que nos hemos convertido». Un murmullo de emoción y aprensión recorrió el grupo. Lucía fue la primera en hablar. «Pero Santiago, ¿cómo podemos hacer eso sin revelar, bueno,
la verdadera naturaleza de nuestras habilidades. Santiago sonrió suavemente. Con sabiduría y discreción lucía. No todos están preparados para ver el mundo como nosotros lo vemos. Nuestra tarea es preparar el camino, plantar las semillas del cambio donde quiera que vayamos. En los meses que siguieron, pequeños grupos comenzaron a partir de la ciudad, llevando consigo las lecciones y prácticas que habían transformado su comunidad. Viajaron a ciudades vecinas, luego a capitales y eventualmente a otros países. Santiago coordinaba estos esfuerzos desde su casa en el borde del bosque, que se había convertido en un centro de operaciones improvisado. Mapas cubrían las paredes, marcados con puntos que indicaban dónde estaban trabajando sus embajadores. Las comunicaciones llegaban diariamente, historias de éxito, desafíos enfrentados, nuevos aliados encontrados. Pero con el crecimiento de su influencia, también llegaron los primeros signos de resistencia organizada. Corporaciones que lucraban con la explotación desenfrenada de los recursos naturales comenzaron a notar una caída en sus ganancias. Políticos que durante mucho tiempo se habían beneficiado de políticas antiambientales veían erosionarse su base de poder. Un día, Santiago recibió una visita inesperada. Un hombre alto y bien vestido apareció en su puerta, su rostro una máscara de cortesía profesional. «Señor Santiago, mi nombre es Carlos Méndez. Represento a un consorcio de empresas interesadas en discutir el futuro de su organización». Santiago sintió inmediatamente la energía alrededor del hombre, tensa, calculadora, potencialmente peligrosa, pero también sintió algo más, enterrado profundamente, una chispa de curiosidad, tal vez incluso de esperanza. «Pase, señor Méndez», dijo Santiago con calma. «Vamos a conversar». La conversación que siguió fue un delicado juego de ajedrez verbal. Carlos ofreció sumas astronómicas para que Santiago redirigiera sus esfuerzos. Cuando eso falló, pasó a amenazas veladas sobre las consecuencias de continuar interfiriendo con el progreso. Santiago escuchó todo pacientemente. Entonces, cuando Carlos terminó, se levantó y caminó hasta la ventana. «Señor Méndez, mire allá afuera. ¿Qué ve?» Confundido, Carlos se unió a él. «Árboles, el bosque. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra discusión?» Santiago sonrió. «Todo. Lo que hacemos no es sobre dinero o poder. Es sobre reconectar a las personas con el mundo del cual forman parte. Un mundo que está vivo, consciente, interconectado de maneras que apenas comenzamos a entender». Se volvió para mirar a Carlos. «Sus empresas ven la naturaleza como un recurso para explotar. Nosotros la vemos como una compañera, una maestra, una parte integral de lo que somos». Carlos frunció el ceño, pero Santiago notó una vacilación en sus ojos. «Eso suena poético, señor Santiago. Pero el mundo real no funciona así. Hay demandas que atender, economías que mantener. ¿Y si hubiera una manera de atender esas demandas sin destruir el mundo que nos sostiene?», preguntó Santiago suavemente. «¿Y si el verdadero progreso no fuera sobre tomar más de la naturaleza, sino sobre aprender a vivir en armonía con ella?» Por un largo momento, Carlos permaneció en silencio, su mirada perdida en el paisaje más allá de la ventana. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción que lo sorprendió incluso a él mismo. «¿Sabes? Cuando era niño, solía pasar los veranos en la finca de mi abuelo. Había un bosque allí, no tan grande como este, pero para mí parecía infinito. Pasaba horas explorando, sintiéndome conectado, supongo. No sé cuándo o cómo perdí eso». Santiago puso una mano amable en el hombro de Carlos. «Nunca es tarde para redescubrir esa conexión, señor Méndez». Esa noche, mucho después de que Carlos se hubiera ido, no con un acuerdo, pero con mucho en qué pensar, Santiago reflexionó sobre el encuentro. Sabía que había plantado una semilla, pero también sabía que los desafíos por delante serían enormes. El mundo estaba cambiando, lenta pero seguramente. El mensaje de armonía y conexión se estaba extendiendo, tocando corazones y mentes en lugares inesperados. Pero las fuerzas del viejo mundo, aquellas que veían la naturaleza solo como un recurso para explotar, no cederían fácilmente. Mientras observaba la luz de la luna bailando entre las hojas del bosque,
Santiago sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El camino por delante sería difícil, a veces peligroso, pero sabía en lo más profundo de su ser que era el camino correcto. Con un suspiro profundo, Santiago cerró los ojos y extendió su conciencia, sintiendo el pulso de la vida a su alrededor. El bosque susurró su sabiduría ancestral, recordándole que no estaba solo en este viaje. El verano llegó con una ola de calor sin precedentes, trayendo consigo no solo temperaturas abrasadoras, sino también una creciente tensión en el aire. El pequeño pueblo de Santiago, otrora un refugio tranquilo, ahora bullía con una mezcla de entusiasmo y aprensión. El reportaje de Marina Sánchez para el Jornal Nacional había salido al aire, catapultando a la comunidad a los focos nacionales. El flujo de visitantes, que ya era constante, se convirtió en una verdadera inundación. Científicos, ambientalistas, políticos y curiosos de todos los rincones del país llegaban diariamente, cada uno con su propia agenda. Santiago observaba esta transformación con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que la atención podía ser una herramienta poderosa para difundir su mensaje, pero también temía que el delicado equilibrio que habían logrado pudiera verse alterado. Una mañana, mientras caminaba por la plaza central, ahora un exuberante jardín comunitario, Santiago fue abordado por un grupo de jóvenes activistas ambientales. «Señor Santiago», exclamó una joven de cabello colorido, sus ojos brillando de entusiasmo. «Somos del colectivo Voces de la Tierra. Hemos venido desde lejos para aprender de ustedes y llevar sus técnicas a nuestras comunidades». Santiago sonrió, conmovido por el entusiasmo del grupo, pero también consciente de los desafíos que enfrentarían. «Bienvenidos», dijo cálidamente. «Estamos felices de compartir lo que hemos aprendido. Pero recuerden, lo que hicimos aquí no es solo sobre técnicas o políticas, es sobre un cambio fundamental en la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea». Mientras guiaba al grupo en un recorrido por la ciudad, explicando las diversas iniciativas y proyectos, Santiago no pudo evitar notar las miradas curiosas y a veces escépticas de los residentes locales. Sabía que no todos estaban cómodos con la creciente fama de su pequeña comunidad. En el otro extremo del espectro, Santiago enfrentaba una presión creciente de entidades gubernamentales y corporativas. El éxito de su modelo de desarrollo sostenible estaba comenzando a amenazar intereses poderosos. Una tarde, mientras Santiago estaba en una reunión con el Consejo de la Ciudad para discutir la expansión del programa de agricultura urbana, su teléfono sonó insistentemente. Era Lucía, su voz cargada de urgencia. «Santiago, necesitas venir al borde norte del bosque ahora. Algo está mal, el bosque está gritando». Sin dudarlo, Santiago se disculpó con el consejo y corrió hacia su coche. En minutos estaba en la carretera que conducía al norte de la ciudad, su corazón acelerado por un mal presentimiento. Al llegar al lugar, Santiago quedó horrorizado por lo que vio. Una fila de tractores y excavadoras estaba alineada en el borde del bosque, sus máquinas ruidosas listas para comenzar el trabajo de deforestación. Una multitud de residentes locales ya se había reunido, formando una barrera humana entre las máquinas y los árboles. Lucía corrió hacia él, lágrimas en los ojos. «Tienen una orden judicial, Santiago. Dicen que es para un nuevo proyecto inmobiliario. ¿Cómo puede estar pasando esto?» Santiago cerró los ojos por un momento, extendiendo su conciencia hacia el bosque. Podía sentir el pánico de los árboles, el miedo de los animales, la angustia de la propia tierra. Era casi insoportable. Al abrir los ojos, vio al hombre que parecía estar al mando de la operación. Con pasos firmes, Santiago se acercó a él. «Con permiso», dijo, su voz calmada pero cargada de autoridad. «Soy Santiago, representante del Consejo Ambiental de la ciudad. ¿Puedo ver esa orden judicial?» El hombre, un ejecutivo de mediana edad con un casco de seguridad, miró a Santiago con una mezcla de irritación y reconocimiento. «Ah, el famoso guardián del bosque», dijo con un toque de sarcasmo. «Aquí está su preciosa orden, todo perfectamente legal, firmado por el juez federal». Santiago examinó el documento, su corazón hundiéndose. Era, de hecho, una orden válida, pero algo no tenía sentido.
cómo había pasado desapercibido por el Consejo de la ciudad. Mientras sopesaba sus opciones, el ejecutivo hizo un gesto para que las máquinas comenzaran a avanzar. La multitud de manifestantes gritó en protesta, algunos arrodillándose frente a los tractores. Fue en ese momento que Santiago tomó una decisión. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo, exponer secretos guardados durante mucho tiempo, pero no había otra opción. Caminando hasta colocarse entre las máquinas y el bosque, Santiago levantó las manos. Cerrando los ojos, se concentró, canalizando toda la energía y conexión que había cultivado a lo largo de los años. De repente, un viento poderoso surgió de la nada, aullando a través de los árboles. El cielo, antes despejado, se oscureció con nubes que parecían haberse formado en cuestión de segundos. Un rugido bajo emanaba de la propia tierra, como si el planeta estuviera protestando contra la destrucción inminente. Y el resto es historia.